Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos mostrar una introducción al modelo ARIMA. Los objetivos son comprender los fundamentos teóricos de este modelo e identificar los componentes de ese modelo ARIMA. Entonces, fundamentos teóricos y componentes del modelo. En esta primera clase son una serie de 5 clases. Las actividades son primero una actividad teórica, luego unos ejemplos teóricos y luego una lectura y discusión. Para la primera parte de introducción teórica tenemos que recordar que lo que vamos a ver es fundamentos teóricos del modelo ARIMA y identificar sus componentes. Entonces, fundamentos teóricos y componentes. La actividad es explicar los conceptos básicos de series temporales, el concepto de estacionariedad, y recordémoslo con R, estacionariedad, y el concepto de ARF y de PACF, y describir los componentes AR y MA del modelo ARIMA. Entonces, para esta introducción teórica tenemos la explicación de los conceptos básicos de series temporales, de estacionariedad, de ACF y de PACF. Las series temporales, en cuanto a las series temporales tenemos de que una serie temporal es una secuencia de observaciones de una variable registradas a intervalos de tiempo regulares. Ejemplos de ello incluyen las temperaturas diarias y los precios de las acciones. En cuanto a la estacionariedad, una serie temporal es estacionaria si sus propiedades estadísticas, media variancia y autocorrelación son constantes en el tiempo. La no estacionariedad puede ser causada por tendencias, estacionalidades o cambios de la varianza. Entonces, miren que aquí ya en esta parte tenemos que estamos definiendo cuando una serie temporal es estacionaria, y es cuando la media varianza y autocorrelación son constantes en el tiempo, y la no estacionariedad puede verse por estacionalidades, ya con L, o tendencias o cambios en la varianza. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo en el que si le otorgamos a unos datos cierta tendencia creciente, ya la estacionariedad se pierde. Y bueno, me gustaría también generar una aplicación en la que los datos ya no tengan tendencias, sino tengan estacionalidades, y otra en la que tengan cambios en la varianza. Entonces, para ver diferentes, estos 3 tipos de datos que tengan tendencias, series de tiempo que tengan tendencias, series de tiempo que tengan estacionalidades con L, y series de tiempo que tengan cambios en varianza. En cuanto a la autocorrelación o ACF, la función de autocorrelación ACF mide la correlación entre una observación y lagunas pasadas de la misma observación. O sea, mide la correlación entre observaciones presentes y observaciones y conjuntos de observaciones pasadas, y útil para identificar patrones en los datos y determinar la longitud de la memoria. La autocorrelación parcial, que entonces aquí ya le ponemos PACF, entonces tenemos ACF, autocorrelación, y PACF como autocorrelación parcial, y la función de autocorrelación parcial mide la correlación entre una observación y lagunas pasadas, eliminando la influencia de las lagunas intermedias, y ayuda a identificar el orden del componente AR en el modelo ARIMA, del primer componente del modelo. Y aquí tenemos una primera práctica dada por ChatGPT, en la que empezamos con importar NumPy, Pandas, Matplotlib y StatModels, .tsa.statTools, importar la función addFuller. Y primero generamos los datos, generamos una semilla aleatoria con el método seed del módulo random de NumPy, np.random.seed, en 42 si quieres. Es usual poner 42, aunque puedes poner el número que quieras. Time, para generar la serie indexante, en este caso una progresión aritmética de 100 momentos de tiempo, empezando en 0.
y unos datos con random.normal y con parámetros size de 100, es decir, 100 datos que distribuyen normal. Entonces nb.random.normal con parámetros size igual a 100. Luego añadimos la tendencia a los datos, entonces ponemos data trends, una tendencia a los datos, tomando los datos anteriores, le sumamos el tiempo, que es una función creciente, que son números que van de 0 a 99. Entonces eso hace que los datos adquieran un carácter creciente, y multiplicamos por .1. Entonces igual van a ser para bajarle el tamaño a los datos. Entonces el multiplicar por .1 le baja la magnitud de los datos, pero no hace que se pierda la tendencia creciente. Entonces así tendremos una tendencia creciente, creciente. Luego, para visualizar, entonces creamos la figura de 12 por 6 pulgadas, graficamos con la función plot time contra data y decimos este es el gráfico de los datos originales. Entonces aquí le ponemos original o datos originales. Me pondría a ponerlos como datos originales, a mí me gustaría así. Y con la función plot time contra data trend label datos con tendencia. Entonces aquí le ponemos datos con tendencia, la leyenda para poder que nos los identifique, dado que le dimos etiqueta a cada uno de esos gráficos, y el título: visualización de estacionariedad de un conjunto de datos, de dos conjuntos de datos. Vamos a ver si hay estacionariedad o no. En el uno vamos a obtener estacionariedad y en el otro no. En el original, estacionariedad, que son datos que se mueven con todos con una tendencia a una media de 0 y una variación y una varianza de 1, porque fueron creados con la función normal del módulo random, que genera números aleatorios de media 0 y desviación estándar 1. Entonces esta función nos garantiza que los datos originales tengan estacionariedad, y ya nos crea la función addTest para el test de estacionariedad de estos datos. Esa función addTest le entran la serie de tiempo, time series, y genera unos resultados con addFuller actuando sobre time series. Le pedimos que imprima el estadístico AD result de 0 y el valor P result de 1, y luego print valores críticos, creando un ciclo para en el que para cada clave y valor en los resultados .items imprime la llave o clave y el valor como diccionarios. Pues por eso aquí crea un diccionario, y miren que el formato de impresión es F comillas /t key y value, value. Y ya también que imprima la prueba de el título prueba de estacionariedad para los datos originales, addTest.data, addTest evaluado en data, en los datos, y luego prueba de estacionariedad para los datos con tendencia, addTest en data trends. Es decir, llama a esa función que creó antes para evaluarla en los datos y luego para evaluarla en los datos con tendencia. Aquí los datos con tendencia y demás nada más está tomando los valores generados, los data, sin tener el tiempo, porque el tiempo en este caso se generaron con números enteros. Y vamos entonces miren cómo nos queda el gráfico. Un gráfico es hermoso en Matplotlib, lo que muestra que los datos originales en azul, miren que se mueven dentro de un rango entre -2 y 2, lo que muestra que efectivamente ellos tienen una variabilidad aproximadamente constante y una media aproximadamente constante. Mientras que los que generamos con tendencia, miren que tienen efectivamente una tendencia creciente. Se crearon de los originales sumándole un múltiplo del tiempo. Entonces, y como el tiempo era creciente en este caso,
entonces era una progresión aritmética creciente, pues nos quedaron los datos crecientes, en general, crecientes en general. Y aquí nos muestra el resultado. La prueba de estacionalidad para datos originales nos da un estadístico de ADF de menos 10, mostrando que efectivamente la hipótesis no nula se descarta. Se toma entonces la hipótesis de estacionariedad para los datos originales. Entonces este valor negativo nos hace que la hipótesis no nula, la hipótesis nula sea de descarte, es decir, se acepta estacionariedad, que los datos son estacionarios, y esto lo corrobora el valor P muy pequeño. Un valor P muy pequeño también está diciendo que los datos son estacionales. Y esto nos da, estos valores críticos nos dicen la confiabilidad de estos valor P y de este estadístico ADF. Y la prueba de estacionalidad para datos con tendencia ya nos muestra que ya el estadístico ADF ya es casi cero, entonces ya no es tan negativo, ya entonces lo que indica es que ese estadístico entonces es que debemos de aceptar la hipótesis nula, es decir, los datos no son estacionales, y el valor P lo confirma al dar un valor P positivo. Entonces un valor P positivo, recuerden que entonces va a significar efectivamente lo mismo que un estadístico ADF en este caso muy pequeño, que en este caso entonces eso significará que los datos no son estacionales o no tienen estacionariedad, la interpretación que nos entrega ChatGPT de estos resultados es que la prueba de estacionalidad para datos originales, el estadístico dio negativo, y eso quiere decir que un valor negativo indica la magnitud de rechazo. Esta es la magnitud de rechazo de la hipótesis nula de no estacionariedad. Esa hipótesis decía los datos no son y debemos de rechazar de que no sea estacionaria. Entonces sí lo es. Y el valor P muy pequeño, miren que nos dan notación exponencial con exponente negativo, el valor P extremadamente pequeño, mucho menor a 0.05, indica que la hipótesis nula de que la serie temporal no estacionaria puede ser rechazada con alta confianza. Eso sugiere que la serie temporal es estacionaria. Los valores críticos, comparando el estadístico ADF con valores críticos, el estadístico ADF de menos 10 es menor que todos los valores críticos, es menor que ellos, en términos absolutos, es menor que ellos. Lo que significa que rechazamos la hipótesis nula a niveles de significancia de 1, 5 y 10%, unos niveles de significancia grandes. En conclusión, los datos originales son estacionarios, ya que el estadístico ADF es significativamente menor que los valores críticos y el valor P es extremadamente bajo, lo que indica que una alta significancia estadística en el rechazo de la hipótesis nula de no estacionariedad. Se rechaza pues. Y luego la prueba de estacionariedad para datos con tendencia. El estadístico ADF ya aquí nos dio muy cercano a cero, menos 0.15. El valor negativo pequeño indica que la serie temporal no muestra suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de no estacionariedad. Entonces no podemos rechazar la hipótesis de no estacionariedad. Y el valor P también nos dio muy pequeño, positivo, y aquí ellos lo consideran muy alto porque es mayor a 0.05. Entonces aquí consideran un valor P alto si es mayor a 0.05, lo que indica que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Eso sugiere que la serie temporal con tendencia no es estacionaria. Esto es lo que sugiere. Y los valores críticos, comparando el estadístico con los valores críticos, vemos de que el estadístico ADF, ya en este caso, dio menos 0.15 y los valores críticos eran menos 0.5, es decir que él supera, el estadístico ADF supera a todos los valores críticos.
Entonces, comparando el estadístico ADF con los valores críticos, el estadístico ADF de menos 0.15 es mayor que todos los valores críticos, lo que significa que no rechazamos la hipótesis nula a niveles de significancia de 1, 5 y 10%. En conclusión, los datos con tendencia no estacionaria, los datos no son estacionarios, ya que el estadístico ADF es mayor que los valores críticos y el valor P es alto, lo que indica que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de no estacionariedad, a que puede ser estacionaria. Ya en la siguiente parte veremos componentes del modelo ARIMA para el siguiente video y hacer prácticas con ellos. Hasta aquí ya podemos ver datos con tendencia, y cuando los datos con tendencia no son estacionarios, y cuando sí lo son, de acuerdo a estos parámetros P, al estadístico ADF y a los valores críticos. Muchas gracias.